Esta noche les traigo la escalofriante historia de María Villalta, una joven poseída por un mal antiguo. Acompáñame mientras desvelamos el terror que solo un exorcismo puede liberar. Bienvenidos a El exorcismo de María Villalta. Yo soy Rojar. En los rincones más remotos de los Andes peruanos se encuentra un pueblo olvidado por el tiempo, donde las tradiciones antiguas conviven con una fe inquebrantable. Este lugar, rodeado de montañas imponentes y nieblas perpetuas, es el hogar de los Villalta, una familia profundamente devota que ha vivido en esas tierras durante generaciones. María Villalta, la única hija de la familia, era conocida por su dulzura y su dedicación a la iglesia. Con tan solo 17 años, su futuro parecía brillante y lleno de promesas. Pero la oscuridad, como un manto invisible, se cernía sobre ella, esperando el momento adecuado para atacar. Todo comenzó una noche fría de noviembre, cuando María despertó sobresaltada en medio de la noche, cubierta de sudor frío. Había tenido una pesadilla tan vívida que por un momento no supo si aún estaba soñando. En la oscuridad de su habitación sintió una presencia. Al principio pensó que era el eco de su sueño, pero pronto se dio cuenta que algo más estaba allí con ella. Al voltear la cabeza, vio una sombra en la esquina de la habitación, alta e indistinguible, pero claramente consciente de su existencia. Sintió un frío indescriptible y antes de que pudiera gritar, la sombra se desvaneció, dejando solo el silencio y una sensación de terror latente en el aire. Al día siguiente, María intentó olvidar lo sucedido, atribuyéndolo a su imaginación. Sin embargo, las noches siguientes trajeron más pesadillas, todas relacionadas con aquella presencia. Cada vez se sentía más débil, más cansada, como si algo le estuviera robando la energía vital. Su comportamiento comenzó a cambiar, se volvió retraída, evitando a su familia y amigos y dejando de asistir a la iglesia, algo que sorprendió a todos, ya que siempre había sido una devota prácticamente. Una noche, su madre Rosa Villalta la escuchó murmurar en su habitación. Al entrar, la encontró de pie frente a un espejo, sus ojos fijos en su reflejo, hablando en una lengua que Rosa no reconoció. María no respondió a las llamadas de su madre, estaba como en trance. Cuando finalmente reaccionó, lo hizo con una violencia inesperada, arrojando objetos por la habitación y gritando palabras obscenas. Sus padres, alarmados, decidieron llevarla al hospital más cercano, donde los médicos la examinaron, pero no encontraron ninguna explicación médica para su comportamiento. Los días pasaban y María empeoraba. Su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos, y comenzó a mostrar una fuerza física inusual, especialmente durante sus ataques de ira. A veces la encontraban hablando con alguien que no estaba allí,
describiendo detalles horribles sobre su muerte y destrucción, como si estuviera viendo visiones de otro mundo. Las marcas aparecían en su piel, cortes y rasguños que se formaban sin causa aparente. Su voz en ocasiones se volvía gutural, masculina, completamente diferente a la suya. Desesperados, los Villalta buscaron la ayuda de curanderos locales, quienes realizaron rituales antiguos para intentar liberar a María de lo que creían que era un mal espíritu. Sin embargo, estos rituales solo parecían enfurecer más a la entidad, haciendo que los ataques de María fueran más violentos y frecuentes. Fue entonces cuando la familia, completamente desesperada, decidió acudir a la iglesia. El padre Benjamín, un sacerdote veterano conocido en la región por su conocimiento de las escrituras y la profunda fe, aceptó a regañadientes realizar un exorcismo. Aunque había enfrentado casos similares en el pasado, algo en la descripción de los eventos lo inquietaba profundamente. No obstante, se armó de valor llevando consigo un rosario, agua bendita y su Biblia, preparándose para lo que sabía que sería una batalla espiritual. El día del exorcismo, la casa de los Villalta estaba envuelta en un silencio sepulcral. El aire estaba cargado de una energía palpable y el sacerdote al entrar sintió un peso invisible sobre sus hombros. En el centro de la sala, María estaba atada a una cama, su cuerpo convulsionando y sus ojos inyectados en sangre. La mirada que le dirigió al padre Benjamín no era de una joven asustada, sino la de una entidad antigua y maliciosa que lo desafiaba. Comenzó el ritual, recitando las oraciones con firmeza mientras salpicaba a María con agua bendita. Al contacto, su piel parecía arder y lanzó un grito inhumano, una mezcla de voces que resonaban por toda la casa. Las paredes vibraron y la temperatura en la habitación cayó bruscamente, formando vaho en cada aliento del sacerdote. La entidad comenzó a hablar a través de María, burlándose del padre Benjamín, revelando detalles oscuros de su pasado, errores y dudas que lo habían atormentado en su juventud. ¿Crees que puedes salvarla?, dijo la voz profundamente y resonante. Pero ella ya me pertenece, su alma es mía y tú no eres más que un insecto ante mi poder. El padre Benjamín titubeó, pero continuó con el exorcismo orando con mayor fervor. A medida que avanzaba, las manifestaciones se intensificaron, los muebles se movían solos, las luces parpadeaban y las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose por las paredes como si intentaran atraparlo. María se retorcía en la cama, su cuerpo adoptaba posturas imposibles, sus huesos crujían de manera antinatural. En un momento dado, el suelo comenzó a agrietarse y un hedor a azufre llenó la habitación. El padre Benjamín sintió que estaba al borde de perder la esperanza, pero entonces un destello de luz brilló en los ojos de María, como si por un instante ella hubiera vuelto a ser ella misma. Aquel destello
fue suficiente para que el sacerdote encontrara la fuerza que necesitaba. Elevó su voz invocando a la Santísima Trinidad y a todos los santos. Demandó que la entidad dejara el cuerpo de María. La batalla espiritual alcanzó su clímax. María comenzó a levitar, su cuerpo suspendido en el aire, y de su boca salió un grito que no pertenecía a este mundo. Era el sonido de la desesperación y el odio acumulado durante siglos. Pero con las últimas palabras del ritual, un destello de luz cruzó la habitación y María cayó al suelo, inerte. La temperatura volvió a la normalidad y el silencio profundo y abrumador llenó el espacio. María despertó horas después, débil pero libre. Su rostro estaba bañado en lágrimas y sus primeras palabras fueron una súplica de perdón. El padre Benjamín, exhausto y visiblemente envejecido, la consoló, asegurándole que todo había terminado, pero en su corazón sabía que algo más oscuro había sido liberado en esa casa. Después del exorcismo, María comenzó un largo proceso de recuperación. Aunque su salud física mejoró, el trauma psicológico la dejó marcada de por vida. Nunca volvió a hablar de lo que había experimentado, pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un abismo de terror que solo aquellos que han visto el rostro del mal pueden entender. Con el tiempo, los Villalta decidieron abandonar el pueblo, buscando nueva vida lejos del lugar que les había robado la paz. El padre Benjamín, por su parte, dejó el sacerdocio poco después. Afirmaba que su fe había sido puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado y que ya no se sentía digno de continuar en su vocación. Se retiró a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde vivió en soledad, atormentado por los recuerdos de aquella noche. Pasaron varios años hasta que un día un joven sacerdote que había sido su aprendiz decidió visitarlo. Al llegar lo encontró muerto en su cama, su rostro congelado en una mueca de terror. En las paredes de su habitación, escritas con su propia sangre, estaban las palabras: "Él ha vuelto". Nadie pudo explicar cómo había ocurrido esto, pero aquellos que sabían lo que el padre Benjamín había enfrentado entendieron que, de alguna manera, la entidad había cumplido su promesa. El caso de María Villalta y el exorcismo realizado por el padre Benjamín se convirtió en una historia que los lugareños contaban en susurros, una advertencia sobre los peligros que acechan en la oscuridad, esperando una oportunidad para infiltrarse en el mundo de los vivos. Aquella casa, abandonada y envuelta en leyendas, permanece hasta el día de hoy, un monumento silencioso al horror que allí ocurrió y un recordatorio de que el mal, aunque derrotado temporalmente, nunca desaparece por completo. Y así la oscuridad se llevó su precio. María sobrevivió, pero la maldad nunca se fue del todo. Si este relato te hizo estremecer, no olvides suscribirte, darle like y comentar. ¿Qué harías si te enfrentaras a lo desconocido? Hasta la próxima, si es que puedes dormir.